este curso. En realidad es un corto curso sobre hermenéutica. No es un curso muy extenso, pero al menos queremos dar las herramientas necesarias para que por donde nosotros podemos como agarrar el hilo, ¿no? Y empezar a jalar, empezar a investigar más de cómo nosotros necesitamos o debemos interpretar la escritura. Si vamos aún como creyentes, ¿no? No necesariamente como ministros del Evangelio, como pastores, sino como un creyente, como un cristiano común y corriente, eh, debemos saber cómo interpretar la escritura. En el tiempo que yo tengo estudiando la escritura, aplicando algunas reglas o las reglas hermenéuticas, mucho de mi perspectiva ha cambiado, ¿no? Lo que antes pensaba una cosa, pero la escritura me dice, no, tienes que pensar de esta otra forma. Por algo el apóstol Pablo va a decir en Romanos, ¿no? Que no debemos conformarnos, no os conforméis a este siglo, sino dice transforme, ¿no? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, es necesario como creyentes ir renovando nuestro entendimiento de la escritura, porque es la escritura la que debe poner en nosotros nuestra cosmovisión o la perspectiva, cómo debemos entender las cosas, cómo debemos entendernos nosotros como seres humanos, cómo debemos entender el matrimonio, cómo debemos entender la política, cómo debemos entender el gobierno, ¿no? Cómo debemos entender otros distintos aspectos que tienen que ver con nuestra vida. La escritura nos va dando guía para todas estas cosas de cómo, como creyentes, debemos vivir, portar y la perspectiva que debemos tener. Bien, la hermenéutica es algo que nos ayuda tremendamente en esto. Y debemos tomar la hermenéutica como algo personal, como un asunto personal, no tanto como un asunto, a eso le toca hacer al predicador, al pastor, al maestro, él debe ser el interesado, ¿no? Y se le damos el trabajo a otro. Pero al menos como creyentes debemos tener lo más elemental, por decir, o lo más básico de cómo interpretar un texto bíblico. Nos corresponde, es algo personal, es una responsabilidad. Como repito, eso nos da la perspectiva bíblica de cómo entender las cosas, cómo entender el mundo. Y eso es lo que procuramos como creyentes. Permítame tener una palabra de oración y continuamos, ¿sí? Oremos. Padre y Señor nuestro, queremos a ti elevar nuestra gratitud en esta noche, porque nos permites tener este tiempo de estudio. Tu misericordia nos asista en esta noche mediante la guía de tu Espíritu Santo para que sea Él conduciéndonos en el tiempo de esta clase. Tu misericordia también nos asista cuando nosotros tengamos que personalmente estudiar tu palabra para que podamos ir entendiendo tu palabra a la manera que tú quieres que entendamos. Bendice a mis hermanos, hermanas que participan de esta clase. Bendícenos a todos y que podamos llevarlo pues bajo la gracia y la misericordia y la guía de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, yo quiero dar un saludo personal a cada uno. A ver, por ahí veo a José Levallá, bienvenido, a Jafet Alessandro, a Pedro Chambi, el doctor Denis Vicente y ¿quién más está por allí? Sí, son un
alguien ahí que solamente tiene M. Bienvenido al M. Y a Mario, que el hermano Mario, el pastor Mario, que es el director. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente en esta noche. Voy a ir exponiendo algunos elementos muy, ¿cómo podemos decir? Muy generales de la hermenéutica, ¿sí? Y podemos ir haciendo preguntas o dejamos al final las preguntas como quiera. Usted puede preguntar en medio de la clase levantando su mano virtual o al final. Ya, quiero que nos sintamos libres de poder preguntar o añadir algún comentario a lo que estamos haciendo, tratando cada uno de ser puntuales y breves en el comentario en las preguntas. ¿Ok? Muy bien, esta es nuestra portada y aquí pongo 3 elementos que son necesarios en una hermenéutica bíblica. ¿Cómo debemos interpretar la escritura? Esto quiere decir lo que se denomina la hermenéutica, que es la que nos da las reglas, las pautas, los principios de cómo debemos interpretar la escritura. La otra pregunta, ¿qué significó el texto para sus lectores originales? ¿O cuál fue la intención del lector, del autor? Esto tiene que ver con la exégesis. Y la exégesis no es más que la aplicación de los principios, de las reglas, de las normas de la hermenéutica. O sea, la hermenéutica sería la parte teórica y la exégesis sería la parte práctica. Lo que he aprendido, las reglas, las normas, todos los principios en la hermenéutica, lo aplico en la exégesis y la exégesis es ya trabajar directamente con el texto bíblico. Y eso debe llevarnos a la última pregunta. ¿Qué demanda el texto para nosotros? O sea, la aplicación. Cómo esa escritura que fue escrita hace 2000 años, 2500 o 3000 años atrás, cómo aplico esa escritura a mi situación ahora en el siglo XXI, ¿no? Esos serían los 3 elementos básicos de lo que es la interpretación bíblica. Muy bien, eso un poco para explicar el porqué de esta carátula. Y estoy juntando a propósito 2 temas aquí, pero más vamos a hablar de la interpretación, ¿no? Interpretación y predicación bíblicas. O sea, debo interpretar de manera adecuada la escritura para que mi predicación, mi testimonio, mi exposición sea bíblica y no simplemente algo salido de mi mente y no de la escritura. Estoy juntando porque la interpretación o la hermenéutica y la homilética, que se llama interpretación y predicación, son una sola unidad. No podemos no se puede separar, aislar a ambas partes. Hermenéutica y predicación van juntas, ¿ya? Vamos, continuemos. Entonces, esto sería el tema general aquí. Ahora, ¿cómo interpreto la Biblia? ¿No? Es lo lógico. Como creyentes empezamos con oración. Siempre cuando usted se dispone a entender la escritura, ore que el Señor le ilumine, le ayude en el entendimiento de esa escritura, ¿no? Por allí siempre debemos empezar. Muy bien. Luego viene otro paso, cómo interpretar, estudiando el texto bíblico. No hay otra alternativa, hermanos. Necesitamos sentarnos. A ver, hay un eco por allí. Necesitamos sentarnos, agarrar nuestra Biblia, las herramientas con las que podamos contar
para empezar con la interpretación de la escritura, ¿no? Oramos y luego vamos al estudio, al análisis del texto bíblico. Y esto tenemos que hacerlo aún, si es posible, dentro de nuestro devocional. Vuelvo a repetir, la interpretación bíblica no solo es responsabilidad del que va a predicar o el que va a enseñar, es responsabilidad de cada creyente. Para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, para que Él, cuando nosotros leemos y tratamos de entender la Biblia, el Espíritu Santo vaya ayudándonos en el entendimiento de la Escritura. Entonces, la oración, luego tenemos el estudio bíblico, y aquí es, y en el estudio bíblico es donde empezamos a hacer la hermenéutica, la exégesis y la aplicación del texto. ¿Qué es hermenéutica, no? Y aquí la pregunta es, ¿cómo debe interpretarse el texto bíblico? Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, estamos hablando de principios, de métodos, de normas, de reglas, de cómo debe interpretarse el texto bíblico. Todos esos, cuáles son las reglas o los métodos o el principio para interpretar, por ejemplo, un texto narrativo, para interpretar un texto poético, para interpretar un evangelio, para interpretar las cartas como las cartas de Pablo, para interpretar profecía, ¿no? Cada uno de estos tipos de literatura tienen sus propias reglas, y eso nos lo da la hermenéutica, ¿no? Y el otro elemento es la exégesis. Y ahí es la pregunta, ¿qué significó el texto para el autor y sus destinatarios? Entonces, la hermenéutica son los principios, los métodos, las normas. La exégesis es la aplicación de esos principios, métodos y normas de la hermenéutica al texto bíblico para extraer el significado original. Espero se esté entendiendo. Si hay algo que no se entiende por aquí, pues levante su mano. Por ahí el hermano Mario me avisa, porque a veces yo lo tengo un poco oculto por acá. Muy bien, entonces hermenéutica y exégesis. La hermenéutica te da los principios, los métodos. La exégesis es la aplicación de esos principios y métodos al texto bíblico. Ya sea que agarres un texto narrativo histórico, un texto poético, un texto profético, un texto evangelio, un texto de cartas. Entonces, cada uno de ellos va a tener sus normas y sus métodos y sus principios particulares. Todo eso nos lo da la hermenéutica, y cuando aplicamos esos principios y métodos al texto bíblico, entonces estamos haciendo exégesis. Y la exégesis tiene el propósito de extraer el significado original del texto, ¿no? Ustedes deben saber que hay una palabra que es contraria a la exégesis, ¿no? Que es la eisegesis, eisegesis, ¿no? La exégesis es extraer el significado original. La eisegesis es imponer nuestros conceptos al texto bíblico. Y muchas veces, sin darnos cuenta, de manera involuntaria, hacemos eisegesis, porque le imponemos al texto nuestros conceptos, nuestras ideas. En vez de extraer el concepto, la idea, la enseñanza del texto bíblico, nosotros le imponemos. Eso es eisegesis. Muy bien. Y luego hacemos la aplicación. Estos son los 3 pasos que ya les expliqué cuando mostré la portada. Y aquí la pregunta es, ¿cómo aplicar el texto bíblico a nosotros hoy? Un texto que fue escrito hace 2000 años,
o 2500 años, o 3000 años, o quizá 3500 años atrás, cómo agarramos ese texto antiguo que fue escrito a personas distintas a nosotros, en una cultura distinta, en un tiempo distinto, en una geografía distinta, todo diferente al nuestro. ¿Qué hacemos para que ese texto, después de haber analizado, ¿no? Después de haber hecho la exégesis de ese texto bíblico, cómo aplicar ahora ese texto a nosotros, que somos personas que estamos viviendo en el siglo ya XXI, en el 2000, la década del 2000, ¿no? Entonces, la aplicación conecta el significado original con la vida de hoy. Descubrimos el significado original del texto lo más que podamos, nos acercamos lo más que podemos al texto y de allí vamos a sacar la enseñanza, el principio atemporal, quiere decir, ¿no? Atemporal quiere decir que lo que fue verdad hace 2000 años sigue siendo verdad ahora. Porque toda la escritura fue escrito en contextos culturales y eso hay que diferenciar. Hay asuntos culturales que no nos corresponde a nosotros ahora que vivimos en una cultura distinta, ¿no? Por ejemplo, no vamos a imitar su forma de vestir de ellos, que es vestirse fue con su, ¿cómo se llama? Su manto, ¿no? Esa túnica y la usanza de vestirse de la parte oriental, pues esos son asuntos culturales, ¿no? Pero porque toda la Biblia se escribió dentro de contextos culturales. Pero de allí, al hacer la exégesis, extraemos la enseñanza bíblica, extraemos el principio bíblico, extraemos la verdad bíblica. Por eso es necesario la exégesis. Por eso es necesario la hermenéutica, para saber cómo aplicar ese texto a nosotros ahora, en este tiempo, que somos gente de otro siglo, de otro lugar, todo distinto. Entonces, todo esto están relacionados. La hermenéutica da los principios, los métodos, las normas. La exégesis aplica esos principios, normas y reglas al texto para extraer el significado original. Y al hacer la exégesis, de allí extraemos también la enseñanza, aquello que nosotros podemos tomar del texto bíblico y aplicar a nosotros ahora en este tiempo, muchísimos años después, ¿no? Siglos, nos separan miles de años, pero se puede aplicar. Por ello es necesario la exégesis. Sigamos. Aspectos que incluye la hermenéutica bíblica. ¿Ya? ¿Cuáles son esos aspectos? 1. El contexto histórico-cultural. Ningún libro de la Biblia fue escrito en el vacío. Todos los libros de la Biblia fueron escritos dentro de un contexto real, dentro de una realidad, de una cultura, dentro de un segmento histórico, dentro de una geografía, dentro de un tipo de religión, dentro de la forma como las personas entendían las cosas. O sea, generalmente eso se llama el contexto histórico-cultural. ¿Ok? Y contexto cultural. Todo eso nosotros necesitamos conocer. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura distinta. Y si nosotros miramos la Biblia desde la perspectiva de nuestra cultura, de nuestro tiempo, vamos a fracasar en entender el texto bíblico. Al texto bíblico hay que entenderlo desde su cultura, desde su historia, desde su propia geografía. En los textos bíblicos desde la perspectiva de su fe, de las promesas. O sea, necesitamos ir al texto bíblico y tratar de mirar y entender el texto desde
la perspectiva de ese texto bíblico, que está pues a años de distancia. El otro elemento son los idiomas, ¿no? Ya sabemos que la escritura fue escrita en 2 idiomas. 3, el hebreo, unas pequeñas partes allí en arameo, en el Antiguo Testamento, y todo el Nuevo Testamento en griego. Ahora, podemos decir, pero es difícil aprender hebreo y griego y cosas por el estilo. Es cierto, es difícil. Pero creo que podemos hacer, por lo menos aprender las cosas elementales del hebreo y del griego. Conocer las letras, ¿no? Conocer cómo se identifican los verbos, algo elemental. ¿Por qué? Porque hoy en día existen muchísimas ayudas a las cuales usted puede recurrir para analizar una determinada palabra en el texto bíblico. Tú, por ejemplo, quieres analizar la palabra arrepentimiento en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahí tienes herramientas en el internet, ¿no? De repente en tu casa tienes un libro y dices, ¿cuál es la palabra hebrea que se dice arrepentimiento? De repente encuentras más de una palabra, 2, 3 palabras que se traducen arrepentimiento. Por ejemplo, la palabra pecado, creo que son como 10 o 12 palabras que a las finales se traduce pecado, ¿no? Pero que cada uno tiene un matiz y una característica distinta. Entonces tú puedes analizar con las ayudas que consigues, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? ¿Cuáles son sus acepciones? ¿Qué significa dentro de ese texto? Ya sabes lo que dice en el Antiguo Testamento, te vas al Antiguo, sabes lo que dice el Antiguo y te vas a buscar en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la palabra griega para arrepentimiento? Y empiezas a analizarlo, si es una palabra simple o es una palabra compuesta, ¿no? Entonces lo analizas con las ayudas que tiene. O sea, no necesitamos saber, pero si puedes hacerlo, amén, muchísimo mejor. No necesitamos saber, pues, ser expertos en idiomas bíblicos, sino conocer asuntos elementales del idioma y el resto lo completamos con las ayudas que nosotros tenemos, ya sean libros, ya sea también a través del internet. O sea, creo que no hay excusa para decir que no puedo analizar esta palabra en el idioma original porque no sé ni hebreo ni griego. No, estamos en un tiempo en donde estamos saturados de información de toda clase, de la información que a ti se te ocurra tener. ¿Sí? Tenemos de todo tipo de información. Entonces hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que aprovechar eso. El género literario. La Biblia tiene, por ejemplo, narrativa histórica, tiene los libros sapienciales, tiene literatura poética, tiene literatura profética, ¿no? Tiene literatura que se llaman los evangelios, en donde hay distintos subgéneros literarios. Tenemos también el libro de Hechos, también es una narrativa histórica. Tenemos las epístolas, que quizás sea en el Nuevo Testamento la literatura más abundante, de los cuales Pablo ha escrito como 13 epístolas, 13 cartas, ¿no? Y hay cartas paulinas y cartas generales o epístolas ¿no? Tenemos literatura apocalíptica, o sea, son distintos géneros literarios que nosotros tenemos en la escritura. Como les dije al principio, cada uno de esos géneros tiene sus propias reglas. Hay reglas generales para todo texto. Por ejemplo, el contexto es una regla general para todo texto, para cualquier tipo de literatura que agarres. Pero luego, cada género literario, cuando agarras un género literario, la poesía, por ejemplo, tiene sus propias reglas de interpretación, ¿no? Allí vas a encontrar los paralelismos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando ves un proverbio, ¿no? Te dice lo mismo en 2 líneas, pero con palabras distintas.
pero es un paralelismo, ¿no? Te está diciendo lo mismo, o sea, está repitiendo, pero usando palabras o términos distintos. Cuando agarras un término, una literatura apocalíptica, es terrible. Ahí vamos a tener que jugar con símbolos, ver cómo se interpretan los símbolos, ¿no? Las figuras estas tan fantásticas que salen, cómo tener que interpretar. Entonces, cuando agarras una literatura histórica, narrativa, ¿no? Ver algunas reglas generales de cómo hay que abordar un género, cómo hay que abordar la narrativa bíblica. Entonces, cada uno de ellos tiene sus propias reglas. Al menos debemos saber lo elemental, y en eso la hermenéutica bíblica nos ayuda mucho, ¿ya? Otro elemento que necesitamos son las expresiones idiomáticas, ¿no? Expresiones idiomáticas también se les llama lenguaje retórico o también lenguaje figurado, ¿no? Por ejemplo, hay símiles en la Biblia, ¿no? Dice, podemos decir, cuando hablamos, una metáfora cuando el Señor Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Es una metáfora, no es que somos sal. Que nos digan salados es otra cosa, ¿no? Pero no es que somos sal. Cuando dice ustedes son la luz del mundo, son metáforas. Hay lo que se llama una figura de la exageración, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácate el ojo, ¿no? Sácalo. No podemos tomar eso de manera literal, ¿sí? Es una expresión idiomática, es un lenguaje figurado, se llama pleonasmo, me parece que se llama. Hay las parábolas del Señor Jesús, ¿no? Que también tienen sus formas de interpretar, que también son parte de estas expresiones idiomáticas, de un idioma figurado. Sí, hay muchas cosas allí que de repente, sin darnos cuenta, lo hemos tomado de manera literal, ¿no? No estamos entendiendo que es un lenguaje figurado. Claro, cuando te dice, si tu brazo te es ocasión de caer o tu mano te es ocasión de caer, mejor córtate. Claro, indudablemente que eso jamás lo vamos a tomar literalmente, ¿no? Porque, pues, ni loco, ¿no? Ya sabemos. Entonces, es fácil identificar eso cuando es exagerada la idea, ¿no? Pero hay figuras a veces muy sutiles que podemos estar tomando literalmente en vez de tomarlo como un lenguaje figurado. Ya en el desarrollo del curso estaremos dando algunos ejemplos de eso. Otro asunto son los principios teológicos. Fijémonos, cada texto que examinamos debemos siempre preguntarnos, ¿qué dice este texto sobre Dios? Ya sea sobre el Espíritu, ya sea sobre Cristo o ya sea sobre el Padre. ¿Qué es lo que dice ese texto? Siempre debemos tener esa lectura teológica, ese principio teológico, porque toda la Biblia tiene un mensaje teológico. Habla de historia, pero no es un libro histórico. Habla de poética, pero no es un libro de poemas. Habla sobre cartas, pero no es un libro no es una colección de cartas, ¿no? Sino que a través de estos distintos géneros literarios, la Biblia va comunicando el mensaje de Dios. Y cuando hablamos de mensaje de Dios, quiere decir que es un mensaje teológico. El principal propósito de la Escritura es ese mensaje teológico. Y eso tenemos que ir encontrando en cada texto. A veces agarramos uno o dos versículos y no dice nada de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo sé? No, para eso está el contexto. ¿Qué es lo que dice antes? ¿Qué es lo que dice después? ¿O por qué dice esto aquí? ¿De qué manera este texto donde no se nombra a Dios, pero que está dentro de un contexto? Pues ese contexto nos dice cuál es la enseñanza, cuál es el principio teológico de ese texto. Entonces, estos son algunos aspectos, ¿ya? El contexto histórico-cultural, los idiomas,
el género literario, las expresiones idiomáticas o lenguaje figurado, principios teológicos. De manera general, estamos nombrando algunos elementos que incluye la hermenéutica. ¿Qué es interpretar? ¿No? Cuando hablamos de interpretar, y en este caso nuestro asunto es, a nosotros nos ocupa la interpretación bíblica, interpretar significa buscar el sentido original y profundo del texto bíblico, considerando su trasfondo, lo que acabo de decir recién, histórico, cultural, literario, teológico, espiritual, aplicando principios, métodos y reglas adecuadas. Aquí están los tres elementos: la hermenéutica, la exégesis y la aplicación. Entonces, cuando hablamos de interpretar, estamos hablando de buscar el sentido original del texto. No es que a mí me parece que este texto significa. No. Tenemos que decir, lo que el autor quiere decir aquí es esto o aquello, ¿no? Ahora, no es tan fácil en ese sentido porque pues estamos a cientos de años, ¿no? En culturas distintas. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer si queremos ir renovando nuestra manera de pensar. Nosotros muchas veces hemos entregado la responsabilidad de entender la Biblia, de interpretar la Biblia a los pastores, a los misioneros, a algunos por ahí que tienen una buena labia y que hablan y se imponen sobre la gente. Y hemos dicho, él es pastor, ha estudiado, él es misionero, él es esto, él es aquello, así que él debe saber, yo le sigo a él, o yo acepto lo que él me dice. Y ahí está nuestro problema. Porque a veces el que se pone a interpretar la Biblia sin ser lo más riguroso en lo posible, te puede estar engañando. Y tú lo estás aceptando. ¿Por qué? Porque has entregado la responsabilidad a otro. Y no estás tomando para ti tu propia responsabilidad. Es como que tú tienes tus hijos, pero estás tan ocupado en otras cosas que decides darle a otra persona que cuide y enseñe a tus hijos. No tiene lógica, ¿no? Que otro le eduque a mis hijos, que otro le enseñe, que otro haga tal cosa con mis hijos. Yo estoy dedicado a trabajar. Te abdicas de tu responsabilidad paternal y se lo entregas a otro. Y después te estás quejando por qué mi hijo es así, por qué mi hijo ha salido así, y por qué esto, distintas cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. No puedes así al 100% entregar la responsabilidad de la interpretación bíblica a otras personas. Amén. Si en tu congregación tienes un pastor que sabe interpretar la escritura y que sus mensajes son bíblicos, que salen de la Biblia. Amén por eso, ¿no? Pero te puedes encontrar con pastores que lo único que les interesa es pedirte plata. Nada más. Todo va con pedir plata, ¿no? Y hacen una forma de detectar, por ejemplo, eso es cuando viene un pastor o un predicador, lee un texto bíblico y de ahí se pone a hablar cualquier cosa y nunca más vuelve al texto que ha leído. ¿Por qué no explica el texto que ha leído? ¿Por qué no se dedica a explicar, a exponer el texto con el cual él ha empezado? Porque simplemente no conoce lo que el texto dice. ¿Y por qué no lo conoce? Porque no lo ha estudiado. Por eso se olvida del texto y se pone a hacer otras cosas, ¿no? Declaro que este año te va a ir bien en tu negocio, ¿no? Que el Espíritu me hizo soñar anoche y he sabido de esto, de aquello, ¿no? Y te va a contar sus anécdotas, su viaje, que esto, que el otro, pero nunca más te vuelve a hablar del texto con el cual empezó su sermón y tú has estado esperando que te explique qué significa ese texto. Nunca más. Es como que
yo te invito a mi casa y te digo, oye, ven, te invito a comer un rico ceviche, ¿no? A lo chorrillano, algo por ahí, ¿no? O a lo norteño. Y tú vienes a casa pensando en un ceviche. Y cuando llegas a mi casa, en vez de servirte ceviche, te sirvo chanfainita. Te sientes decepcionado, ¿verdad? Porque ya tú, en tu mente está que vas a comer un buen ceviche casero, ¿no? Pero vienes y te encuentras con una chanfainita. O un arroz huevo, ¿cómo se llama? Un arroz con huevo frito. No despreciamos las otras comidas, pero yo te invité a una cosa. Y tú viniste y te encontraste con otra. Ese es el problema. Si un pastor viene y me dice, o un predicador, ¿no? Quien sea, vamos a estudiar este texto. Yo estoy esperando que me dé lo que ese texto significa. Pero cuando lo escucho hablar, empieza a hablar de otra cosa. No habla el texto porque no lo conoce, no ha estudiado, no sabe cuál es su mensaje. Y ahí descubrimos que pues no nos está predicando. Por más que nos haga emocionar, que grite, que sea muy efusivo, muy elocuente, no sabe hablar, pero no está predicando el mensaje bíblico. Sigamos. Interpretar es comprender también comprender la intención del autor y lo que el texto original quiso transmitir a sus primeros oyentes y cómo se aplica a nuestra vida hoy. ¿Cuál fue la intención? Cuando Pablo escribió a los Corintios, ¿cuál fue su intención? ¿No? Y cuando los destinatarios, que eran los de la iglesia de Corinto, recibieron esa carta de Pablo, ¿qué entendieron de Pablo eso? ¿Qué entendieron de su carta? ¿No? ¿Qué de todo aquello que Pablo quiso transmitirles ellos lo entendieron? ¿Cómo lo tomaron los destinatarios originales? ¿No? De eso nosotros debemos sacar también enseñanzas para aplicar a nuestra vida. El proceso y orden. A ver, aquí vamos a enseñar con naranjas. ¿Ya? No tengo manzanas ahora, con naranjas. Por ejemplo, algo sencillo, ¿no? Para entender lo que es hermenéutica, exégesis y aplicación. Hay un proceso y hay un orden. Hay un orden. No puedes tú tomarlo de... Es como decimos, hay una regla en la matemática, ¿no? Que dice, el orden de los factores no altera el producto. 6 más 5 es 7 y 1 más 6 igual 7. Aquí no funciona la cosa así, ¿ya? Esa regla no se aplica a todas partes. Por ejemplo, tú quieres tomarte un jugo de naranjas. Supongamos que no sabes, ¿no? Cómo hacer un jugo. Entonces buscas cuáles son las instrucciones para hacerse un buen jugo de naranjas. Y te da las instrucciones. Esta primera tabla acá serían las, ¿cómo se llama? Serían las instrucciones de cómo hacer un buen jugo de naranja. Tú lees las instrucciones, esto sería la hermenéutica. Son las instrucciones, las reglas, las normas, los principios que tú necesitas saber. Y eso nos lleva al segundo paso, que es extraer el jugo. Cuando estamos extrayendo el jugo, eso significa la exégesis. ¿Por qué? Porque yo estoy aplicando todo esto que me dice aquí en la primera tabla, lo aplico aquí en esta segunda tabla. O sea, voy a la práctica. Agarro mi exprimidor de naranjas, si tengo un exprimidor eléctrico, ya uso eso. O simplemente a mano, ¿no? Haciendo fuerza. Entonces, la exégesis es la práctica de la hermenéutica. La hermenéutica te da las reglas, la exégesis es la práctica, es la aplicación de esas reglas al texto bíblico. Y de la exégesis nosotros nos pasamos a la aplicación. Y en este caso, aplicar es pues tomarte el jugo, ¿no? Porque para eso exprimiste la naranja. Entonces, mediante esta sencilla ilustración,
ya espero que entendamos lo que significa hermenéutica, exégesis y aplicación. Y debe ir en ese orden. Tú no puedes ir de la hermenéutica, no puedes ir de la hermenéutica a la exégesis, a la aplicación, porque no vas a saber cómo aplicar por más reglas y normas que tú sepas si es que no has acudido primero al texto bíblico y extraíste la enseñanza. Otra tabla parecida. Esta es otra. La hermenéutica nos permite diferenciar entre lo que es descriptivo y prescriptivo. ¿Qué significa esto? Descriptivo refiere a textos que narran acontecimientos tal como sucedieron y tienen el propósito de informar lo que ha acontecido. No tienen un sentido de mandato. Si usted revisa Hechos 28, del 3 al 6, es el momento cuando Pablo, después de estar esos 15 días en la tormenta en el mar, llegan a Malta y desembarcan en Malta y entonces quieren hacer fuego para calentarse, ¿no? Y Pablo va y ve por ahí una fogata y hay cenizas por ahí, parece que era un lugar donde siempre hacían fogatas. Entonces él va y remueve la ceniza por ahí para arreglar los leños, ¿no? Y ahí estaba una serpiente y le mordió en la mano. Simplemente está narrando lo que ha sucedido a Pablo. Y Pablo aprovecha indudablemente ese momento para evangelizar. ¿Okay? Eso sería descriptivo. Pablo describe cómo fue la tormenta. Pablo describe cómo le fue cuando él iba y predicaba en las sinagogas, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos muchas cosas de lo que sucede, pero eso es lo descriptivo narran los acontecimientos tal como sucedieron. El propósito simplemente es informar, para informar el medio o el lugar o las circunstancias donde sucedieron tales y tales cosas. Lo prescriptivo o normativo son textos que contienen mandatos, instrucciones o principios normativos para la vida del creyente, para guiarle en su conducta y fe. Ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo es un mandato que todo creyente debe obedecer. No es una simple información. El Señor no nos está diciendo, bueno, yo les informo que deben amar a su prójimo y como a ti mismo. Ya les informo para que sepan. No es información, es orden, es mandato que hay que obedecer. Si nosotros quisiéramos tomar el libro de Hechos, Hechos 28, 3, 6, estoy tomando como ejemplos, en donde Pablo es mordido y Pablo aprovecha esa oportunidad para predicar el evangelio, porque todo el mundo está esperando que se caiga muerto, pero no se cae, sacude la mano y se va y la gente queda asustada. Y esa oportunidad Pablo aprovecha para predicar el evangelio. Entonces, no es una regla, no es una norma, que para que usted pueda tener una buena predicación del evangelio, usted debe llevar una serpiente, hacerse morder delante de la congregación y ver que no le pasa nada. Entonces, eso sería un mandato que hay que hacer para evangelizar, hacerse morder por la serpiente. No es mandato, indudablemente que no vas a hacer eso ni loco, ¿no? Les pongo ese ejemplo porque es un ejemplo extremo, pero hay gente que quiere hacer lo que no se debe hacer. Por ejemplo, cuando los apóstoles tienen que elegir otro apóstol en lugar de Judas, ¿se acuerdan, verdad? Está en Hechos 1. ¿Qué hacen? Lo hacen por sorteo. No nos dice el método del sorteo, ¿no? Si lo hicieron con un dado, con una moneda, cara o cruz, con palitos, ¿no? El que saca el palito más corto, ese va a ser el elegido. No nos dice, pero fue por sorteo. Nunca más se nos vuelve a hablar de eso.
Entonces, nosotros vamos a tomar eso como una regla, como un mandato para elegir nuestras autoridades en la iglesia? A ver, hermanos, necesitamos un nuevo pastor. Aquí tenemos 4 hermanos o 2 hermanos. Aquí tenemos 2 hermanos que puede ser, y vamos a elegirlo por sorteo. Vamos a tirar el dado. El que saca mayor número en el dado, ese va a ser nuestro pastor. O el que logra sacar el primero que saca el as o el 1, ese va a ser nuestro pastor. No hacemos eso, pero eso hicieron los apóstoles. Pero eso es simplemente algo descriptivo, porque está describiendo, narrando cómo ellos eligieron al apóstol para reemplazar a Judas. Pero no es un mandato, no podemos tomar eso como un mandato. Y en nuestras iglesias hacer igual. A ver, por sorteo vamos a elegir quiénes van a ser los diáconos ahora. Es una rifa, ¿no? Como una rifa. No es mandato. Mandato es amarás a tu prójimo. Otro mandato dice sean santos como yo soy santo, dice el Señor, ¿no? Pablo, el texto que ya hemos citado, ¿no? Cambien su manera de pensar, ¿no? Esos son mandatos. Respeten a las autoridades, ¿no? Aunque no nos gusten, pero hay que respetar y hay que orar por ellas. Son mandatos. Entonces, no hay que confundir entre lo descriptivo y lo prescriptivo, ¿no? En resumen, lo descriptivo muestra lo que ocurrió, mientras que lo prescriptivo o normativo indica lo que debe hacerse o lo que se debe obedecer. Entonces, la hermenéutica nos permite diferenciar eso, ¿sí? Por ejemplo, Pablo va a decir en un lugar, ¿no?, que las mujeres deben usar un velo. Es un aspecto cultural, está describiendo cómo deberían ir las mujeres en ese tiempo, y hay que investigar por qué esa razón. Pero no es un mandato para las mujeres de ahora, que cuando entran a la iglesia deben ponerse un velo. No es un mandato, está describiendo el contexto donde Pablo está dando ese mandamiento, ¿no? Y cosas así por el estilo. Esto para ilustrar aquí. Aquí en la derecha estamos nosotros ahora, en este siglo ¿cuánto es? Siglo XXI. Perdón, un ratito. Aquí estamos nosotros estudiando la Biblia, ¿no? Tenemos nuestra laptop, allí podemos consultar internet, puede consultar inteligencia artificial, tiene todas las herramientas allí, ¿no? Su Biblia, sus comentarios bíblicos, tiene sus herramientas. Estamos en este siglo. Pero leemos la Biblia y no entendemos por qué esto o aquello. Entonces, no entendemos muchas cosas de la Biblia. Por otro lado, está el escritor bíblico. Puede estar Moisés, puede estar Elías, puede estar Pablo. Está a muchos años de nosotros. ¿Qué hacemos? Están en una cultura distinta, piensan distinto a nosotros, tienen costumbres distintas a nosotros, ¿no? Viven en un lugar, en un espacio distinto a lo nuestro, en un ambiente social distinto a lo nuestro, en una época de la historia distinto a la nuestra. O sea, hay muchas cosas que son totalmente distintas. Nos separa el tiempo, nos separa la historia, nos separa la cultura, la geografía, el idioma, la cosmovisión. O sea, fíjense, hay un abismo entre nosotros y el escritor bíblico. Hay un abismo inmenso. Y entonces, lo que necesitamos hacer cuando nosotros empezamos a analizar la Biblia, necesitamos cruzar hasta donde está el autor, hasta donde está a la época y a la historia, a la cultura donde el autor escribió ese libro.
Entonces, es como cuando empezamos a estudiar la Biblia y empezamos a investigar, es como que construimos un puente para irnos hasta el mundo del del autor. Vamos a ir a su mundo. Entonces, cruzamos ese puente, ¿sí? Caminamos desde nuestra época ahora, tratamos de caminar y de ir hasta el mundo del autor. Allí vamos a investigar por qué escribió eso, por qué él dio ese mandato, ¿no? Cómo vivía la gente de esa época, qué época de la historia fue. Cuando estudias algún profeta, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Israel, ¿no? Israel se había hecho un pueblo idólatra, había sincretismo, lo que los profetas demandan, habían abandonado al Señor. Por allí estaba amenazando a Siria, luego Babilonia, luego los medo-persas, y Israel se había corrompido, sus autoridades. O sea, ese mundo necesitamos conocer por qué el profeta está escribiendo eso. Igual cuando vamos a las cartas de Pablo, por ejemplo, ¿por qué Pablo escribe esa carta a los Efesios, a los Corintios, a Timoteo, ¿no? Y a Tito? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la necesidad de esa carta? Todo eso necesitamos investigar, y para eso pues tenemos un montón de ayudas ahora, ¿no? Tienes libros, tienes la propia Biblia, Biblia con comentarios, con anotaciones. Hay un montón de Biblias de estudio ahora, puedes consultar en el internet a los distintos recursos que hay allí, ¿no? Investigas cómo fue el mundo de ese entonces. Y una vez que hemos investigado ya algo más, ya sabemos un poquito más, porque a veces es imposible agotar toda esa riqueza de esa cultura, de ese mundo, pero ya hemos investigado y entonces regresamos otra vez a nuestro mundo, ¿no? Y ya regresamos con la mochila un poco más llena, porque ya hemos obtenido información, ya hemos hecho nuestra cosecha. Y entonces regresamos otra vez a nuestro mundo, y ahora podemos entender mejor ese texto bíblico, y porque ahora entendemos mejor podemos hacer una buena aplicación, ¿no? Ya entendemos por qué Moisés escribió lo que escribió, por qué Pablo escribió lo que escribió, y de allí vamos derivando algunos principios espirituales, enseñanzas, que eso llaman enseñanzas o principios atemporales, ¿no? Que lo que fue verdad en el tiempo de Moisés sigue siendo verdad ahora. Cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, está en Éxodo, me parece, por allí, en los libros de Moisés, o en Levítico, eso sigue siendo verdad para nosotros ahora. Eso no fue verdad solamente por Moisés hace, qué sé yo, 2000 años atrás. También fue verdad, también sigue siendo verdad para nosotros. Pablo lo corrobora, ¿no? Sean santos, porque eso corresponde al creyente. Y eso es una verdad atemporal, no tiene tiempo. El contexto donde Pablo y Moisés escribieron, por ejemplo, en su cultura, eso queda con ellos, ¿no? Porque ninguna escritura se ha escrito en el vacío, todos escribieron dentro de un contexto cultural, histórico, ¿no? Idiomático, geográfico y ese asunto. Muy bien, entonces por eso decimos que el hermenéutico es un puente de doble vía. Empezamos acá y de ahí tenemos que ir al mundo bíblico, ¿no? De los escritores bíblicos. Allí investigamos todo lo que podemos y luego regresamos nuevamente a nuestro mundo, ya conociendo mucho más del mundo, de ese mundo del escritor bíblico, y allí vamos descubriendo el significado del texto, y también, debido a que ya conocemos el significado del texto, ahora podemos hacer aplicaciones a nuestro tiempo, porque descubrimos verdades atemporales, verdades que no pasan con el tiempo. La verdad sigue manteniéndose. Muy bien, sigamos aquí. A ver, ¿qué más tenemos? La aplicación, ¿no? Después que hemos hecho la hermenéutica, porque conocemos cuáles son las reglas, hemos aplicado esas reglas al texto, es decir, hemos hecho
exégesis, entonces ahora podemos hacer una aplicación correcta, según el texto. No una aplicación como a mí se me ocurre. ¿Ok? Perdón. Una hermenéutica y exégesis adecuadas nos permiten hacer aplicaciones correctas. Esa es la relación, ¿no? Hermenéutica, exégesis y aplicación. Son los 3 pasos que hay que dar allí. 3 errores frecuentes en la interpretación. 1. Aislar el versículo de su contexto. Agarro un versículo y no miro lo que está antes ni lo que está después. O no miro aquello que rodea a ese texto o a esa palabra que yo quiero interpretar. Aislamos, ¿no? Leer el texto desde nuestra perspectiva moderna, lo que les dije hace un rato, ¿no? O sea, yo empiezo a mirar la Biblia desde mi perspectiva cultural, histórica, moderna, contemporánea, llámalo como quieras. Desde mi perspectiva empiezo a mirar la escritura. Y esa no es la forma de descubrir. Hay que ir al mundo del autor y desde la perspectiva del autor entender el texto bíblico, para que luego podamos trasladar eso a nuestro contexto. Ignorar el género literario y la intención del autor, ¿no? No se puede interpretar un texto narrativo igual que uno poético o igual que una epístola. No, son géneros literarios distintos y cada uno tiene su manera de aplicar las reglas, de hacer la exégesis para entender el texto y sacar el mensaje. ¿Ok? Una relación aquí entre hermenéutica y homilética. Cuando hablamos de Biblia, estamos hablando de el texto bíblico, estamos hablando de la hermenéutica, la exégesis. ¿Ok? Ese es el primer paso que hay que hacer. Hay que analizar el texto bíblico. Eso es hermenéutica, eso es exégesis. Cuando hacemos la hermenéutica y la exégesis como paso 1, entonces recién nos pasamos a la homilética o la predicación. Eso sería el paso 2. ¿Ok? No puedes ir al paso 2 sin antes haber hecho el paso 1, que es la hermenéutica. Y la hermenéutica y la homilética es una unidad que está dividido en dos partes. No son dos cosas distintas, es lo mismo. Los dos forman parte de una unidad. No puedes aislar la homilética o la predicación de la hermenéutica. Los dos conforman una sola unidad. Esa es la relación entre hermenéutica y homilética. No puedes decir no dar el respectivo tiempo a la hermenéutica. No, mucho tiempo, no tengo tiempo, tengo que trabajar, ya el Señor me va a inspirar cuando yo esté subiendo al púlpito, ¿no? Y ese no es el trabajo que el Señor hace. El Señor te dice, el orden es eso, ¿no? Primero estudia tu texto para que cuando subas al púlpito sepas explicar ese texto. Para que cuando subas al púlpito conozcas ese texto. Porque si no conoces el texto porque no lo has estudiado, vas a empezar a decir cualquier cosa. Y del texto te vas a olvidar. De repente tienes facilidad de palabra, pues vas a mantener a la gente con la boca abierta, pues porque hablas muy bien, pero tu contenido es nulo, cero, porque no conoces la escritura. La cosa no está en cuán atenta mantengo a la gente. El asunto es, ¿estoy exponiendo la palabra del Señor? ¿Estoy haciendo eso? ¿O solo mantienes entretenida a la gente porque eres carismático y sabes hablar bien? Eso no es el asunto. El asunto es, ¿estoy exponiendo bien la palabra del Señor? Por ahí va el asunto. ¿Ok? Hemos visto que la hermenéutica hay que empezar con oración, de ahí nos vamos al estudio bíblico y el estudio bíblico nos lleva, en este caso, a la predicación. ¿Sí? Oración, estudio bíblico y predicación. ¿Qué hacemos nosotros a veces?
por flojera, ¿no? Queremos ir de la oración de frente a la predicación y nos saltamos el paso del estudio bíblico, del exégesis. Nos vamos, no lo consideramos. Ya he orado, el Señor me va a ayudar, he dedicado, qué sé yo, 1 hora orando y ya me subo al púlpito, pero no he trabajado mi texto bíblico. No he logrado conocer el texto bíblico que supuestamente voy a exponer. ¿Qué vas a exponer si no conoces el texto bíblico? Es como que yo quiera enseñarles cómo sembrar papas. Si no sé cómo sembrar papas, tendría que estudiar, hacer algo, pedir a una persona que me enseñe, ¿no?, cómo hacerlo. No puedo ir de frente y decir, bueno, quiero sembrar papas, compro mi chacra, voy a gastar mi plata en vano. No sé cómo hacerlo. Tú no puedes ir de frente y decir, voy a comprarme un auto y mañana estoy manejando, si no has aprendido a manejar. No has aprendido a manejar un auto. No puedes ir sin previo entrenamiento, previa enseñanza, ¿no?, previa práctica, para que cuando estés en la calle puedas manejar bien tu auto y no te choques o te mates o mates a otro. Pero en la predicación lo hacemos así. Nos vamos de frente al texto bíblico, a la predicación, sin conocer el texto bíblico. Jamás usted aceptaría manejar su carro si previamente no ha aprendido, no ha hecho práctica, que su papá o se haya contratado un maestro de manejo capacitado para enseñarle y luego usted tenga su brevete, ¿no?, como constancia de que ya sabe manejar. Jamás usted haría eso, agarraría un auto y querer manejar y salir a las calles aquí en Lima, ¿no? El tránsito es terrible. Pero en la predicación sí lo hacemos y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Jamás usted quisiera meterse a la práctica de, qué sé yo, de algún tipo de medicina, ¿no? Si usted no ha estudiado medicina, no ha estudiado nada. Lo único que sabe es hablar o querer recetar medicina, ¿no? Que lo único que usted sabe, que sabemos es, ¿sabes qué? Tómate un té de manzanilla, tómate esto, eso es todo lo que sé. Tengo que ir a un profesional, o si yo quiero hacer siendo joven, entonces tendría que estudiar, ¿no?, para la práctica. Pero en la Biblia hacemos eso. No estudiamos el texto, ni siquiera de manera sencilla, hasta donde podamos. No conocemos, y sin embargo nos subimos al púlpito, nos paramos y supuestamente predicamos y no conocemos el texto bíblico. Ese es nuestro problema, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Ahora, toda predicación bíblica debe ser expositiva y objetiva. Expositiva y objetiva quiere decir que nuestra predicación bíblica debe comunicar lo que el texto dice, no lo que el texto no dice. Yo puedo estar hablando verdades bíblicas, pero el texto que estoy tomando no habla de esa verdad bíblica. No habla. No estoy diciendo una herejía, no estoy diciendo una mentira, estoy diciendo una verdad, pero el texto que me ocupa no dice esa verdad que yo estoy tratando de imponerle al texto. No lo dice. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿okay? Por eso dice expositiva y objetiva. Exponer significa presentar y explicar el texto de la Escritura de manera clara, fiel y ordenada, revelando su sentido original y aplicándolo a la vida de la congregación, aplicando a mi propia vida, a la vida de la congregación, si tú eres pastor o líder en una iglesia, ¿no?, o un grupo, en una célula. Entonces trata de explicar lo que el texto dice.
lo más clara y fiel y ordenada. Eso no es esa, no son cosas que se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Es todo un proceso, es un proceso de vida y vamos a morir. El tiempo se nos va a acabar, jamás vamos a lograr un 100%, vamos a decir, de claridad, de fidelidad. Siempre metemos la pata por ahí, ¿no? Hablando criollamente, muchas veces. Y es una lucha que vamos a tener todo el tiempo. En este sermón, en esta prédica, sí quiero ser más claro. Y en la otra, te vuelve a tocar el próximo domingo, tener que predicar otra vez. Señor, ayúdame a ser claro en esto. Todo el tiempo eso es una lucha, hasta el final de nuestros días. No consideres que ya lo has logrado, porque si lo has logrado ya perdiste. Objetiva, la predicación debe evitar sesgos personales, manipulaciones del texto. El predicador no debe usar el texto para justificar sus propias opiniones o sus propios intereses. Su obligación es mostrar lo que la Biblia dice. Muchas veces predicadores usan el texto bíblico para justificar sus propias opiniones. Te agarran un texto por ahí, no, hermano, si usted no da su diezmo está robándole al Señor. Así que, hermanos, no sean ladrones, que por aquí, que por allá. Ha tomado por ahí un texto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que ese predicador quiere que tú ofrendes para que él tenga más recursos económicos. Estoy diciendo algo que ahora es común y corriente, ¿no? Entonces, manipula el texto cuando lo utiliza para sus propios intereses personales, para justificar cualquier cosa, a veces hasta para justificar un pecado usan el texto bíblico. Eso es manipular. La objetividad se logra mediante un estudio diligente y exégesis cuidadosa. Eso nos enseña a ser objetivos. Este texto dice tal cosa y eso es lo que tenemos que predicar. La predicación bíblica interpreta el texto bíblico dentro de su contexto histórico, gramatical y teológico y en base a eso aplica. Ejemplo, Éxodo 34:6, me estoy acordando de ese texto y pueden haber otros. Habla de cómo Dios se revela, ¿no? Dice, viene Dios a Moisés en la montaña, dice, yo soy Jehová, 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 ¿no? Soy misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, ¿no? Que hago misericordia a millares, que no va a dar por inocente al culpable. Eso es lo que dice. Pero ese texto hay que entenderlo dentro de lo que está sucediendo. Israel se había rebelado contra el Señor, había hecho un becerro de oro y estaba diciendo, este es el Dios que nos sacó de Egipto, así que adoremos a este Dios. Y era un ídolo. Lo que se esperaba era que Dios venga y destruya a ese pueblo porque ha pecado, le ha traicionado, ha roto su pacto. Eso es lo que se espera. Pero en cambio viene Dios y dice, ¿saben qué? Yo soy misericordioso, soy clemente, mi amor es grande por ustedes y soy fiel al pacto. Entonces el texto tiene mucho más impacto, ¿no? Te llega al corazón porque sabes que el Dios en quien hemos creído es un Dios que a pesar de lo que nosotros somos, Él nos ama y su amor lo mantiene fiel. Cuando vemos ese contexto donde se da esta revelación del Señor, consideramos el contexto, ese texto nos impacta, nos golpea, porque lo estamos viendo en su contexto. El Dios en quien hemos creído no es un Dios perverso, malo, vengativo porque hemos pecado contra Él, sino que es un Dios misericordioso. Y su juicio es lo último que hay.
Cuando usted lee eso, 34, 6, 7, el juicio es al final. Al principio está la misericordia, la clemencia, el amor, la paciencia de Dios. A pesar de lo que somos, Dios nos sigue amando. Y Él es fiel a ese amor a pesar de lo que somos. Te impacta el texto. Pues hay que interpretarlo en ese sentido. A ver, se me ocurren otros textos que a veces nos desviamos, ¿no? Nosotros usamos mucho el texto donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Siempre lo citamos eso cuando estamos orando. Pero a veces nunca nos hemos detenido a ver cuál es el contexto donde el Señor Jesús dice eso. Y el contexto es el contexto de disciplina al hermano, al creyente que no se quiere, que ha cometido algún problema dentro de la iglesia, ha cometido un pecado, se opone en la iglesia, siempre está a la contra y cosas por el estilo. Y cualquier tipo de pecado que la persona haya cometido, el Señor le dice, pues la iglesia puede llamarlo y aplicar una disciplina. Y el Señor dice, cuando la iglesia se reúne para aplicar una disciplina a un determinado hermano, para llamarle la atención, para exhortarle, yo estoy ahí con ustedes. Eso es lo que el Señor está diciendo. Cuando la iglesia tiene que reunirse, porque hay que ver el problema de un hermano, hay que disciplinarle, hay que llamarle la atención, hay que exhortarle a este hermano. Entonces, yo estoy ahí con ustedes, porque ustedes se han puesto de acuerdo, la iglesia se ha puesto. Es en ese contexto donde se dice eso. No estamos diciendo que el Señor no está cuando oramos, el Señor está ahí, ¿no? Hay otros pasajes donde nos dice que el Señor nunca nos va a abandonar, ¿no? El Señor siempre está ahí. Pero hay que ser objetivos. Y podemos derivar ese texto, yo creo que es lícito derivar, bueno, ya cuando oramos, si el Señor está en un momento cuando la iglesia tiene que aplicar una disciplina, ahí está el Señor con su autoridad, con su presencia, porque la iglesia, el Señor le ha dado autoridad a la iglesia para hacer esas cosas, y la iglesia se ha puesto de acuerdo. El Señor está ahí. Si el Señor está ahí, también va a estar en nuestras oraciones. También cuando oramos, allí el Señor va a estar. Pero siempre hemos usado ese texto para decir en las reuniones de oración, el Señor hermanos, aquí estamos en una reunión de oración y la promesa del Señor es que donde están 2 o 3 de acuerdo, ahí el Señor va a estar. No es ese el objetivo, ¿no? O cuando decimos Mateo 28, 20, creo, el último texto, cuando dice he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Antes de eso dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen el evangelio. Esa autoridad y esa presencia está en el contexto de la predicación del evangelio. Y hay que ser objetivo, hay que decir, hermano, el Señor promete que cuando nosotros estemos dando testimonio de su palabra, estemos predicando su palabra, estamos llegando a otras personas que de repente no conocen el evangelio, dice que la autoridad de Él nos asiste y Él va a estar con nosotros allí todo el tiempo. Ahora, el creyente todo el tiempo debe dar testimonio de Cristo, no necesariamente hablando, a veces en el trabajo, cumpliendo su trabajo y mostrándose como una persona correcta. Está dando testimonio de su palabra, del evangelio de Cristo. Y él y dice, allí está Cristo contigo. ¿Por qué? Porque tú estás dando testimonio de Él. Objetivos en el texto. Y bueno, y se pueden citar otros ejemplos más, ¿no? Como el caso de que tanto lo citan, ¿cómo se llama? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está tan trillado esa cosa. Y todo el mundo piensa, voy a iniciar este negocio, ¿no? Y decimos, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me va a ir bien en este negocio. Estamos sacando fuera de su contexto ese texto. Ese texto es, antes de eso, si usted lee, pues está que Pablo está
sufriendo persecución, está encarcelado, puede estar sufriendo, dice, sufriendo hambre, sufriendo frío. Está hablando de una vida de sacrificio, de sufrimiento. Y es allí donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuán terrible sea la vida por causa del testimonio de Cristo, pero el Señor, en el Señor, yo puedo seguir dando testimonio de Él a pesar de las circunstancias adversas por las cuales yo estoy pasando. Es en ese contexto donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin embargo la gente lo aplica, dice, ay, tengo que sacar mi brevete, ¿no? Uy, ¿qué hago? No? Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Estoy buscando un nuevo trabajo, ¿no? Ojalá pueda encontrar un buen trabajo, porque que trabajo donde estoy no gano lo suficiente, ¿no? Y te acuerdas, ¿no? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La otra frase muy trillada es la de Jehová Jireh, ¿no? Jehová Jireh está en el contexto de la redención. Pero lo usan para todo también, igual que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ahí faltamos a la objetividad del texto. Por eso necesitamos la hermenéutica y la exégesis para hacer una buena aplicación de ese texto. Pues ahora metemos a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo metemos en todo. O como el otro texto, ¿no? A los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y lo aplicamos a todo. Pero si usted observa el contexto donde se dice eso, es un contexto distinto. Y no somos objetivos en la interpretación del texto. Muy bien. El texto, aquí hay otra, cuando ya estamos hablando un poco de la predicación, ¿no? El texto bíblico gobierna el sermón. El texto bíblico gobierna el sermón. Por ejemplo, el sermón que tú predicas se somete al texto bíblico. El sermón se somete al texto bíblico, no al revés. Muchas veces nosotros sometemos el texto bíblico al sermón. O sea, el texto bíblico va a depender de lo que yo diga en mi sermón. Lo correcto es al revés. El texto bíblico el sermón siempre debe estar sometido al texto bíblico. Porque el sermón refleja el mensaje del texto, ¿no? Y la aplicación emerge de la interpretación del texto, no de lo que a mí se me ocurra. ¿Okay? Y este es un principio cuando ya tengamos que armar sermones. Debemos saber este principio. El sermón se somete al texto bíblico. Porque si no, yo estoy haciendo una eisegesis. Le estoy haciendo decir al texto bíblico lo que el texto no dice. Porque estoy más comprometido con mis intereses, con mi pensamiento, que con el texto bíblico. Mi compromiso es con el texto bíblico. No con el sermón, sino con el texto bíblico es mi compromiso. Y cuando mi compromiso es con el texto bíblico, entonces el sermón va a expresar lo que el texto dice. Sigamos aquí, a ver qué más tenemos por aquí. Este es una ilustración, ¿no? Aquí hay un predicador estudiando su Biblia y él saca su sermón, o su sermón sale de la Biblia. De allí emerge, del texto bíblico emerge su sermón, ¿no? Emerge de la Biblia el sermón. En este otro, está otro hombre que tiene que predicar, y entonces él está elaborando su sermón en su mente, no en el texto bíblico, ¿no? Su sermón emerge de sus propios pensamientos, de sus ideas, no del texto bíblico. Hay una diferencia. Entonces, a este le damos un like, ¿no? Porque su sermón emerge de la Biblia, sale de la Biblia, sale del texto bíblico. A este otro un dislike, porque su sermón simplemente sale de su cabeza y no del texto bíblico. El otro, el del like,
él está comprometido con el texto bíblico. Y por eso su sermón tiene que salir del texto bíblico. El otro, el del dislike, él está comprometido con sus ideas, con sus pensamientos, no con el texto bíblico. Y por eso es que su sermón lo elabora en base a sus ideas, pues, y después busca algunos textos bíblicos para justificar sus ideas, ¿no? Para sacralizar sus pensamientos. Pero él está comprometido no con el texto bíblico, sino con sus ideas, sus pensamientos. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya casi estamos terminando. Tipos de sermones. Hay un sermón expositivo, toma un pasaje bíblico completo, una unidad literaria y se limita a la exposición de ese texto, ¿no? El texto le da los límites, le da el marco, que es lo que debe exponer. Lo estudia, ¿no? Si no, no lo va a poder. Textual. Toma un versículo, una frase o una palabra y lo desarrolla. Después se puede tomar un versículo, 2 versículos, o una frase de un versículo, o una palabra de un versículo. Usted puede hacer, por ejemplo, un sermón de la palabra arrepentimiento. De una sola palabra usted puede hacer un sermón. Tiene que analizar el texto bíblico, ver qué dice y todo, ¿no? Bien. Y hay los sermones temáticos. Inicia con una idea y luego busca textos bíblicos para el desarrollo y argumento de su sermón. Ahora, cuando una persona empieza a predicar, lo primero que hace a veces es se van al sermón temático. ¿Por qué? Porque no conocen Biblia. Y entonces el sermón temático te puedes ir para cualquier lado. Y solamente buscas textos bíblicos para justificar tus ideas, pero no estás exponiendo la palabra. Por eso la recomendación es que debemos, todo predicador, voy a usar esta palabra que no me gusta, novato, vamos a decir, que está empezando, ¿no? No importa la edad que tenga, pero está empezando a predicar el evangelio, pues ya se ha comprometido con el Señor. Debe empezar por el expositivo o por el textual. ¿Por qué? Porque el expositivo te da los límites, te marca y te dice, has agarrado 5 o 6 versículos, es una unidad literaria, y lo examinas, ¿no? Lo observas, te ayudas de distintas cosas para descubrir el contexto y el significado de ese texto. Y vas a decir, aunque sea de manera torpe, pero vas a decir lo que el texto dice. Eso es lo que procuras. No, creo que allí debemos empezar. Porque si empiezas con el temático y no tienes por lo menos un regular dominio de la Biblia, entonces te vas a ir para cualquier lado. Lo recomendable, ¿a quiénes se recomienda un sermón temático? A aquellos que ya tienen por lo menos un regular dominio de la Biblia. No al que inicia, sino aquel que ya tiene un determinado dominio, conocimiento de la Escritura. Este es el sermón fácil difícil, ¿no? Se dice que la guitarra es el instrumento musical fácil difícil. Más puedes ver pianistas virtuosos que guitarristas virtuosos, porque se dice que la guitarra es uno de los instrumentos más difíciles de tocar, pero parecen fácil. Casi todos aquí, posiblemente muchos de nosotros, bueno, yo no, ahora no, siempre tiene una guitarra en casa, ¿no? Es el instrumento más difícil. Bueno, aparte que es un poco más barato, ¿no? Nadie puede comprarse un piano. Bueno, ahora se puede comprar órganos, ¿no? Electrónicos que cuesta más barato. Pero la guitarra es el instrumento fácil difícil. Qué fácil entonar algunas notas, algunos acordes, ¿no? Pero ser virtuoso es muy difícil. Más vas a encontrar un pianista virtuoso que un guitarrista virtuoso. Es muy difícil, bueno, según los músicos. No soy músico. Entonces, por eso se recomienda empezar con el expositivo. Te vas al temático cuando ya vas teniendo cierto dominio y conocimiento bíblico. Y también está el sermón narrativo, ¿no? Es a partir de una historia bíblico personal. Agarras la historia de José, puedes agarrar aún una parábola o la historia de Pablo, ¿no? Y narrarlo haciendo algunas aclaraciones por allí. Bueno, dicho así, esto ya lo ampliarán cuando estudien homilética. Una estructura. Todo sermón va a tener siempre una estructura que tiene como fundamento la escritura. Como
mostré la imagen esa, ¿no? El sermón nace de la escritura, sale de la escritura el sermón, ¿ok? No de nuestras ideas. Y allí está el fundamento de esa estructura. Y luego, pues, todo discurso, cualquiera que sea un sermón, sea un discurso político, un discurso laboral, lo que sea. Y esto es una regla general para todo tipo de discurso, ¿no? Tiene una introducción, un desarrollo y un final, o una aplicación o una conclusión, todo. Entonces, en el desarrollo del sermón debes armar tu estructura, debes hacer una introducción, desarrollar tus puntos principales y hacer una conclusión y aplicación. Estos puntos, estas partes deben tener coherencia y dependencia, ¿no? La introducción va a depender del desarrollo y la aplicación. El desarrollo va a depender de la introducción y de la aplicación. La aplicación va a depender del desarrollo. O sea, todos tienen dependencia. Cada parte tiene dependencia del resto de las partes. Y hay coherencia. Si hemos empezado hablando del arrepentimiento para la conversión, empezamos hablando del arrepentimiento, empezamos y terminamos hablando del arrepentimiento. No empezamos hablando del arrepentimiento y terminas hablando sobre la segunda venida de Cristo, ¿no? O terminas hablando sobre el cruce del Mar Rojo, ¿no? O sea, empiezas con una cosa y terminas con otra. O sea, no tienes coherencia ni dependencia. Entonces, esa estructura hay que cuidar. ¿Y cuál es el objetivo? El propósito, llegar al corazón de las personas. Todo sermón tiene ese propósito general, amplio, llegar al corazón, al que no conoce a Cristo, llegar con el Evangelio a su corazón y pueda convertirse. Los que ya son creyentes, igual llegar al corazón del creyente para que su vida siga siendo transformada por la gracia y por el Evangelio, por la palabra del Señor. 3 principios fundamentales de interpretación. Jesús es el intérprete final de las Escrituras. Eso es lo que dice Hebreos, ¿no? En tiempos antiguos el Señor nos habló por los profetas, por sueños, por distintas cosas. Pero en estos días, dice, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo, por Jesucristo. ¿No? Él es el intérprete final. Lo que Jesucristo dice, eso es el final de la interpretación. Y a eso debemos creer. Jesús es el único personaje normativo para los cristianos. Podemos considerar que Moisés fue un gran hombre de Dios, pero él no es nuestro ejemplo de cómo debemos ser. Podemos hablar de David, uno de los grandes reyes de Israel, pero no es a él a quien debemos imitar. Podemos aprender mucho de él, pero a él no es nuestra norma, nuestra meta. Podemos hablar de Pablo. Quiero ser como Pablo, voy a imitar a Pablo. Pablo mismo dice, imiten a Jesús así como yo imito a él, ¿no? Entonces, lo que la Escritura nos enseña es que nosotros debemos procurar ser a la imagen del Señor. Pablo en Romanos dice que debemos ser formados, que Cristo sea formado en nosotros, no Moisés, no David, no Pablo, no Pedro, no Isaías. Es Jesucristo quien debe ser formado, porque Él es nuestra norma, Él es nuestra meta. Y otro asunto, la interpretación apostólica. Efesios 2:20 dice que todo está sobre la roca que es Cristo. Sobre esa roca están los profetas y los apóstoles. Nuestra fe es en Cristo, pero también es apostólica, porque los apóstoles interpretaron de manera, vamos a decir, oficial las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo. 3 principios. Hay más principios, pero estos son principios fundamentales que no debemos obviar. Jesús es el intérprete final de la Escritura.
y eso es lo que lo considera Pablo y todos los apóstoles. Jesús es el único personaje normativo para los cristianos. Él es nuestra meta, Él es a quien debemos imitar. Queremos parecernos a Él, ser a la imagen de Él, no de Moisés, ni de Pablo, ni Isaías, ni de David. Es a Jesús. Y la interpretación apostólica. Lo que los apóstoles interpretaron sobre Jesús y sus enseñanzas, esa es la enseñanza y la interpretación que nosotros debemos tomar. Como cuando Jesús se paró en la sinagoga de Nazaret, ¿no? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está indicando a él, yo soy aquel de quien estaba hablando Isaías. Y por eso quisieron matarlo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, del texto, en este caso, del texto nos vamos al púlpito y del púlpito pues hay que llevarlo a la aplicación. No puedes pasar del texto a la aplicación, a la vida, ¿no? Si previamente también no te has ido al púlpito, no lo has enseñado, no puedes pasar del texto. Bueno, ya aquí me confundí yo también. Pero este es el orden, ¿ya? Primero estudias, interpretas, haces exégesis para poder subir al púlpito. Para que puedas decir lo que la palabra dice, para exponer lo que dice la palabra y no tus pensamientos. Y esa exposición de la palabra debe llevarnos a la acción, ¿no? A la aplicación. Bien. Bien, aquí estamos ahora en nuestros estudios bíblicos, tratando de entender la escritura, que no es fácil. Realmente es un estudio de toda la vida, toda la vida. Vamos a consumir nuestra vida y vamos a seguir estudiando la Biblia. Como decía un antiguo predicador, ¿no? Me muero justo cuando estoy abriendo la tapa de la Biblia, diciendo, para decir que pues no he podido agotar la enseñanza bíblica. Igual podemos decir, cuando ya estamos un poco viejos como yo, decimos, la vida se nos va y no hemos podido entender la Biblia como quisiéramos haber entendido. Se nos va y y sentimos como que nos falta tiempo. Nos va a faltar tiempo, pero ya nos vamos. Así que cuanto más jóvenes seamos, empecemos en el estudio de la Escritura. Porque cuando llegues a viejo vas a decir igual, me está faltando tiempo, no tengo más tiempo para seguir conociendo más de la Escritura. Amén, hermanos, hasta ahí. Ya, entonces tenemos tiempo, un pequeño periodo de preguntas con libertad. Hoy no me he dado cuenta. Bien, espero que hayan. Muy bien. Hermanos, yo quisiera de parte de ustedes alguna intervención. Somos un buen número aquí. Si hay alguna pregunta, pues con toda libertad. ¿Sí? A ver, si no yo les hago la pregunta entonces. Hermano Tomás, buenas noches. Sí, hermano, adelante. Eh, sí, estaba atento a la exposición, grafica bastante bien, muy entendible, ¿no? Y bueno, ¿no? Agradecerle a Dios por esta oportunidad, ¿no? Que nos da, escucharle. Ujú, Eh, bueno, es importante lo que usted ha señalado, ¿no? Para poder ir a la raíz de la interpretación de los textos bíblicos, porque muchas veces los predicadores son muchas veces emocionalistas, ¿no? ujú, Y tal vez
enseñan de que ya, bueno, uno ya conoce la Biblia, ya sabe, pero necesita saber cosas nuevas. Como escuché en un tiempo de que había un personaje bíblico, un predicador, que nos hablaba mucho acerca de cosas futuras, ¿no? Este movimiento creo que es la voz de la piedra angular, no sé si he escuchado, pero nos trataba de enseñar de que lo que la Biblia ya estamos estudiando, son hechos o relatos históricos, y lo que necesitamos conocer es cosas nuevas, y esas cosas nuevas lo está dando un profeta que está en Ujú. este tiempo. Entonces, muchas veces, tal vez la iglesia puede llevar de repente a asimilar estos conceptos y decir, bueno, la Biblia ya se repite todos los días, ¿no? Todos los versículos los venimos repitiendo, pero hay cosas nuevas que se tienen que saber, es lo oculto. ¿A dónde Mm. nos llevaría estas enseñanzas, hermano? Bueno, quien dice eso es que no conoce su Biblia, hermano. No sé de quién estás hablando, pero me hace sentir la idea de que no conoce su Biblia y por eso dice que ya no es necesario tanto leer la Biblia, simplemente son hechos históricos que han pasado, ¿no? Y que nosotros necesitamos ver el futuro. Está jugando a ser agorero o adivino, ¿no? Porque la Biblia es cierto, se ha escrito hace muchos años atrás, pero cuando la vas conociendo, de allí vas sacando enseñanza para la vida ahora. Eh, Se nos manda a estudiar la escritura y eso se repite. Quien conoce la escritura o quien empieza a conocer la escritura sabe que hay muchísima enseñanza allí, no importa si sea en el Génesis o sea en el Apocalipsis, hay enseñanza que nos sirven para nuestra vida ahora como cristianos. Si solamente vamos a supuestamente hablar de cosas nuevas ya de lo que va a pasar, de qué cosa nueva va a pasar, hermano? Si nosotros los seres humanos no podemos ver más allá de nuestras narices, ¿de qué futuro vamos a hablar? Si no sabemos lo que va a pasar el siguiente minuto, si no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos. Sabemos lo de hoy y eso, a las justas. ¿De qué futuro queremos hablar? Si nuestra capacidad no nos permite entrar en el futuro. La Biblia dice, hay de aquellos que dicen paz, 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 y pues guerra va a venir. Y todos los días los políticos nos ofrecen paz, nos dicen, ahora sí nos va a ir bien, ¿no? En el Perú, en Bolivia, que sea en cualquier país. Ahora sí vamos a estar bien, ¿no? Con este presidente. Y después igual nos sentimos decepcionados. Y generalmente muchas de estas personas andan tratando de predecir cuándo va a venir Cristo. Y eso es pecado, porque estás jugando al adivino. Sabes más que Cristo, porque el Señor dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo va a venir. Ni siquiera yo, dice Cristo, sé en mi humanidad. No sé. Y entonces, ¿por qué otro quiere decir cuándo va a venir Cristo? Es un mentiroso. Y es desobediente, porque no está haciendo caso a la palabra. Que dice, ¿qué le dice el Señor a los apóstoles? Le dice, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Y el Señor le dice, eso no es problema de ustedes. Eso no les compete a ustedes. Eso está en la sola potestad del Padre. Lo que ustedes tienen que hacer es predicar el Evangelio. Eso es lo que les compete a ustedes. No tratar de averiguar cuándo viene el Señor. Y Apocalipsis y también Pablo nos va a decir en sus cartas, ¿no? Dice, simplemente estén atentos, porque el Señor viene. Eso es lo que no nos manda a tratar de adivinar cuándo viene el Señor. Todos los años siempre hay un loco que se levanta por ahí diciendo, ya, ahora sí, ya el Señor viene en la primavera o en el otoño y en cosas así, ¿no? Testigos de Jehová, los adventistas, se formaron en base
a tratar de adivinar cuándo venía el Señor Jesucristo. Y como no vino, siguieron inventando cosas. Todos los años se levanta alguien tratando de adivinar. Entonces, ¿qué futuro vamos a saber, hermanos, si no sabemos más allá de lo que nosotros, como dice, no vemos más allá de nuestras narices, ¿no? ¿Se acuerdan de Samuel? Cuando el Señor le dice, ándate a los hijos de Isaí y de allí me vas a escoger un rey. Ve a los primeros hijos, lo ve fortachones, grandes, ¿no? Y dice, este es. Y David no estaba allí, ¿no? Y el Señor le dice, Samuel, no es él. Y es allí donde lo dice, el hombre no puede, los hombres no pueden ver más allá de sus narices, ¿no? Más allá de lo que ven. El que va a ser rey no está aquí, mándalo a llamar, está en el campo. Y lo traen a David. Porque el Señor dice, mira el corazón. Los hombres miramos la apariencia. Saúl era guapo, alto, ¿no? Muy y carismático posiblemente, y le eligieron por su aspecto. Igual quiso hacer Samuel con los hijos de Isaí, pero Dios dice, yo miro el corazón, no la apariencia, y él miró el corazón de David. Dios miró el corazón y es a David a quien el Señor escogió. ¿Podemos nosotros hacer eso? ¿Puedo yo mirar en tu corazón, hermano? ¿Puedes tú mirar en mi corazón? No tenemos esa capacidad. Miramos la apariencia. Entonces, ¿de qué futuro hablamos si ni siquiera podemos mirar lo que está frente a nosotros, más allá de su físico? Bueno, aquí hay algunas preguntas en el chat también. ¿Qué sucede cuando en tu iglesia no tienes quien te enseñe así? Solo es temática. Buscar estos estudios aquí. Bueno. Si pues hay ese problema, como yo les dije, ¿por qué solo predican de manera temática? Ahora vamos a hablar, hermanos, sobre cómo controlar la ira. Y te meten al psicólogo, te meten cosas así sacadas de por aquí, de por allá, ¿no? Y no hay exposición bíblica. Y repito esto, ¿por qué no hay exposición bíblica? Porque no conocen la Biblia. Quien conoce la Biblia va a tratar de enseñar Biblia. Tú enseñas lo que conoces. ¿Qué dice el Señor en Mateo, no? De la abundancia del corazón habla la boca. Si no hay Biblia en tu corazón, entonces tu boca no puede hablar Biblia porque no hay eso, no está eso en tu corazón. Están otras cosas. El Señor aplica eso respecto del pecado, ¿no? Pero es bueno, uno puede hacer una aplicación también en el sentido de que de manera general, ¿no? La boca va a hablar de lo que hay adentro, lo que hay en el corazón. Si no tienes Biblia en tu corazón, si no tienes ese compromiso personal en tu corazón con la Biblia, no puedes hablar de Biblia. Y vas a hablar de cualquier cosa, ¿no? Creo que por allí va el asunto. Y pues hermano o hermana Héctor, si ves que eso es problema, hermano, ya tú mismo eres. Ponte a estudiar la escritura de manera seria. Como dije, no delegues tu responsabilidad de entender la Biblia, no se lo delegues todo a otro. Amén si tienes un buen expositor en tu iglesia. Amén. Te felicito. Pero no le entregues toda la responsabilidad. ¿Qué hicieron los de que Pablo fue a visitar, no? ¿Cómo se llamaba este pueblo? A Pablo le tiraban piedras por todos lados. Hágame acordar el nombre de Berea, los de Berea, ¿no? Escucharon a Pablo. ¿Qué hicieron los de Berea? Momento, Pablo. Vamos a consultar si la escritura dice o está de acuerdo a lo que tú dices. Y fueron y consultaron, ¿no? O sea, no se tragaron así por así todo lo que Pablo decía. No lo aceptaron así por así. Consultaron la escritura. Y recién después de consultar la escritura aceptaron la enseñanza de Pablo. Pero, ¿cómo realizar la exégesis que se debe tomar en cuenta para apartarse de las escrituras?
No entiendo bien tu palabra, hermano José. ¿Cómo realizar la exégesis? ¿Qué se debe tomar en cuenta? Supongo que quiere decir para no apartarse de la escritura, ¿no? Hay muchos métodos, yo les estoy diciendo que hay métodos y principios para interpretar la escritura. Si no hay más recursos, simplemente observe el texto lo más que pueda y obsérvelo dentro de su contexto. ¿Qué es lo que dice antes? ¿Qué es lo que dice después el texto? Ya, ese antes, ese después. Como les he dado el ejemplo, ¿no? De que siempre lo citamos en la oración, ¿no? Donde están dos o tres, ¿no? O el caso de, ¿cómo se llama el otro? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos para cualquier cosa. No somos objetivos en lo que el texto dice. Y hermano, que está haciendo la pregunta, tenemos muchísima ayuda ahora, hermano. Muchísima ayuda. Eso sí, hay que saber discernir la ayuda. Creo que tenemos ayuda en el internet, pero no puedes reemplazar la ayuda por tu conocimiento bíblico. Hoy en día tenemos la IA, la inteligencia artificial, pero tú no puedes dejarte reemplazar por la inteligencia artificial. Todos aquí sabemos. Tú vas a una inteligencia artificial y dices, dame un sermón sobre el arrepentimiento. Y la inteligencia artificial en cuestión de segundos te va a dar un sermón. Aquí está tu bosquejo. ¿Qué más quiere que te diga palabras claves, todo esto? Yo te lo hago, pum, 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 te lo hace todo. Y puede hacerlo cualquiera, hasta el que no conoce Biblia. La inteligencia artificial te lo da. Pero no va a ser un sermón, como acostumbramos a decir, ¿no? Ungido. Porque no es tuyo, no es tu trabajo. No es tu vida. No, tú mismo no estás comprometido con lo que la Escritura dice. Podemos usar la inteligencia artificial para investigar, pero tú debes conocer Biblia. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la inteligencia artificial te da datos falsos, información falsa. Y allí estamos en problemas. Y puedes estar dando una enseñanza que no corresponde, que es falsa. Porque vaya a saber de dónde lo ha tomado la inteligencia artificial. Por eso, personalmente, de manera física, si cabe el término, debemos conocer Biblia. No podemos reemplazarlo por ningún medio. Pero ayudas tenemos y creo que podemos estudiar. El asunto es que adquiramos compromiso con la Escritura. Compromiso de decir lo que la Escritura dice. Yo prefiero escuchar un sermón de un predicador torpe, dicho con torpeza a veces, pero que trata de explicar lo que el texto dice, a escuchar un sermón muy elocuente, pero vacío de contenido bíblico, que no me dice nada. Tú puedes agarrar un sermón de la inteligencia artificial y plagiar y decir esto es mi sermón y no es tuyo. Le estás faltando a tu congregación, estás faltando a ti mismo, le estás faltando al Señor. Usemos todos los medios posibles que podamos tener a nuestro alcance, ¿sí? Pero no podemos reemplazar la Escritura, reemplazar nuestra vida cristiana, nuestro estudio, nuestra investigación, que la IA o cualquier otro medio electrónico, virtual, nos reemplace. Y nosotros, total, ¿para qué necesito estudiar Biblia si tengo la inteligencia artificial? Antes de salir de mi casa voy a mi máquina, le pido un sermón y ya está. Porque la parte del exégesis, hermano, es la que no nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque allí hay que invertir tiempo.
10 horas, 15 horas, no sé, dependiendo de cuánto sea nuestro conocimiento. Y esa es la parte que no nos gusta, porque allí necesitamos sentarnos, tener paciencia, evitar distracciones y tratar de entender la Biblia. Hoy tenemos muchas distracciones. A mí me ha sucedido, y seguramente a ustedes. Estás tratando de estudiar, que ya ¡pling! Suena tu celular, inmediatamente, ¡ay, quién me está escribiendo! Y ya te distrajiste. Ah, mira, te sale por ahí una ventana emergente en tu máquina, ¿no? En tu laptop, en tu computador. Ah, voy a investigar qué dice esto. Y te distraes. Esas cosas hay que evitarlas. Mejor baja el volumen de tu celular, no hagas caso a las ventanas emergentes, concéntrate en lo que estás haciendo. Mucha distracción hay ahora, demasiado distracción, más que antes me parece. Muy bien, de no apartarse, sí. Entonces, es concentrarse en la escritura, hermano José, evitar esas distracciones, no dejarte reemplazar por algún medio virtual que hoy puedes usar para investigar. Yo no estoy satanizando. Usted sabe que cuando la televisión salió se satanizó, ¿no? Y esos que satanizaban después tenían su propio canal de televisión. Igual se está satanizando el internet y otros medios, ¿no? Pero podemos aprovechar de la tecnología que tenemos ahora, pero dar un buen uso para la gloria del Señor. Yo sé que algunos están satanizando lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, depende cómo lo uses, para qué vas a usarlo. Y no dejes que te reemplace, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Yo creo que hay que reflexionar un poco más sobre la IA, ¿ya? Sobre la inteligencia artificial, que es lo que se nos ha caído, y creo que todos aquí lo estamos usando de una u otra manera. No apartarse. Bueno, dice, claro, los adventistas no adivinaba eso, está sustentado con el libro de Apocalipsis, dice, ¿no? Era necesario que pase ese gran chasco que Jesús pasaba del lugar santo al santísimo. Es allí donde quedó el remanente de Dios según la teología histórica de cada libro. Bueno, respeto, no sé, la opinión, pero sé que los adventistas y los testigos de Jehová empezaron justamente tratando de decir cuándo el Señor Jesucristo viene. Y cuando Cristo no vino en la fecha que debía venir, entonces, Él solo vino hasta allá, ¿no? Hasta lo alto. Todavía no ha bajado aquí, ya eso es otra época. Entonces, tuvieron que como que inventarse otras cosas, ¿no? Pero la Escritura no nos dice eso, ¿no? Hoy ya tenemos mucho problema también con el asunto del arrebatamiento, con el asunto de Israel, ¿no? Bueno, hay de todo. Y cuando uno tiene que discutir estas cosas, debemos hacerle ¿cómo se dice? Con tranquilidad, respetando la opinión del otro. No hay que caer en el asunto de las ideologías, ¿no? No, así es, hermano, y si usted no cree así, se va a ir al infierno. No. Hay que ser prudentes cuando uno tiene que hablar de estas cosas con otras personas, ¿ya? La hermenéutica es la explicación clara de los textos o libros según sus tiempos. O sea, en una exégesis hay que considerar todo. Los tiempos en que fue escrito, los tiempos, me parece que se refiere al contexto. Por ejemplo, cuando usted agarra a los profetas menores, estoy estudiando esa hora, tienes que ver los tiempos en que cada profeta vivió. Habacuc, por ejemplo, Israel está en una corrupción de sus líderes terrible, ¿no? Y le dice, espérate, Habacuc, va a venir un reino poderoso, que se habla del imperio babilónico, uno más malvado que ellos, y esa va a ser la herramienta que el Señor usa para castigar a su pueblo. Ese es el tiempo que el profeta predica, ¿no? Y después se cumplió, fueron llevados cautivos. O sea, hay que mirar el contexto, el tiempo donde cada libro se escribe, ¿no? Igual con Pablo. Hay que mirar el tiempo, el contexto donde Pablo está escribiendo, son los tiempos.
vamos a decir, es el contexto temporal de la época, su cultura. Y nosotros estamos en nuestros tiempos. ¿Cómo aplicamos eso a la escritura de ahora? ¿No? Por ahí escuché un predicador, no sé quién es, que habla de las lunas de sangre, ¿no? Ah, mira la luna y las lunas de sangre. Y ya la siguiente luna, ya ahí viene el Señor. Ya pasó esa luna y el Señor no vino. El Señor va a venir cuando, eh, creo que es en Habacuc, ¿sí? Donde dice que el Señor ha determinado el tiempo. ¿Cuándo va a suceder eso? Refiriéndose a Judá, que está en pecado contra el Señor, dice, sobre el juicio a Babilonia también. El Señor tiene ya el tiempo determinado. O sea, el Señor sabe cuándo va a juzgar a Israel, cuándo iba a ser llevado en cautiverio Israel y Judá, y cuándo Babilonia iba a caer. Dice, el Señor tiene tiempo determinado. Lo que Él nos dice es, manténganse alertas, prediquen el Evangelio, no estén tratando de adivinar. La ciencia es clara, a ustedes no les compete cuándo vengo. Ustedes pónganse a predicar el Evangelio. La literatura Apocalipsis nos habla del final de los tiempos. Y hay que ir tomando con pinzas esas cosas, ¿no? Porque nos estamos metiendo en un terreno que para nosotros es desconocido. ¿Okay? Entonces, hay que ser prudentes en todo esto, hermano. Yo sé que ahora con la guerra de Israel, por ejemplo, se está tratando ¿cómo se llama? De hacer fuerza sobre algunos textos para decir, ya ve, ahora sí, ya, ¿no? La Biblia, por ejemplo, no nos habla de un tercer templo, pero muchos están diciendo, ya está listo todo para construir, ¿no? No nos habla de un tercer tiempo, de un tercer templo. No sé si lo construirá, no sé, no sabemos. Y en esta guerra que ahora está Israel, no sé qué pasará al final, ¿no? Pero no estemos tratando de forzar la Biblia que dice ahora sí, ya, el Señor ahora sí, ya bien, ya Israel va a ser y todo eso. Entonces, prudencia con lo que estamos haciendo. Ok, hermanos. Yo les agradezco por su paciencia, por haberme escuchado en esta noche. Que el Señor les bendiga. Y el próximo jueves, ya los que quieran inscribirse, bienvenidos. Y vamos ya a estudiar este asunto de la hermenéutica ya con más detalle, ¿no? Deteniéndonos ya en cada punto, y tenemos creo cuatro jueves, al menos para dar algunos principios básicos, más o menos detallados, y que nos pueden abrir las puertas de cómo podemos hacer una hermenéutica. ¿Ok? Amén. Hermano Mario, Señor les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias, profe Tomás. Ahorita voy a parar la grabación.